Listo, ya se inició la grabación. Muy bien. Es 18 de mayo del 2025, son las 5:28 y vamos a iniciar con lo que es la presentación y el resumen del PM de la materia de seguridad en tecnologías de la información. Mi nombre es Yasmín Mariana Rubí González López. Soy alumna del grupo. El docente encargado de esta materia, instruida en octavo semestre, es la docente Rodríguez Sánchez Liliana. Y vamos a empezar con la presentación del caso real de un ciberataque. Aquí vamos a mover un poquito porque tuve que usar cámara del celular porque la computadora no funciona muy bien. Entonces, tenemos lo que es la introducción. Y bueno, en este caso vamos a hablar sobre lo que es el ataque de WannaCry, que en inglés sería Quiere Llorar. Se le puso este nombre porque pues emergió en mayo del 2017, el 12, y tuvo un alcance muy grande en tan poco tiempo. Los primeros que se enteraron de este ciberataque fue pues la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Entonces, este es un malware que utilizaron muchos cibercriminales para extorsionar a usuarios que paguen. Este ataque consistía en que cifraba los archivos de los usuarios y exigía un rescate a cambio de bitcoins que tenías que depositar a una cuenta, obviamente. Entonces, pero hay que iniciar con ¿qué es la ciberseguridad? Pues esta es la práctica de proteger equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales. Las organizaciones tienen la responsabilidad de proteger los datos para mantener la confianza del cliente y cumplir su normativa. Se utilizan medidas, herramientas de seguridad para proteger, que son los datos confidenciales, que ese es el objetivo de la ciberseguridad, proteger los datos, ya sea de empresas, de sitios, que mayormente son empresas, pero también pueden ser plataformas como la Plataforma México, el SPAC, el Sistema Penal Acusatorio, son lugares que se deben de proteger. Entonces empezamos con lo que es la presentación del caso. Yo elegí lo que fue, como comenté, el ataque de WannaCry, que comenzó pues en mayo del 2017, y la primera infección se produjo en Asia. Debido a su naturaleza de gusano, este malware se extendió muy rápido. Justamente por eso se le dio ese nombre. Infectaba 10,000 equipos cada hora y pues se tuvo esa velocidad hasta que pudo ser detenido por un investigador que es bloguero de nombre Marcus Hutchin, un joven de hecho. Entonces, WannaCry se propagaba por medio de la vulnerabilidad de Windows conocida como MS17010, que los hackers pudieron aprovechar gracias al uso del código Eternal Blue, que es un exploit de software de Microsoft desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional, que fueron justamente los que se dieron cuenta del ataque. Este Eternal Blue sirve para recopilar la información al permitir el acceso remoto de los datos dispositivos de Microsoft. Entonces, vamos con los tipos de riesgos. Pues al momento de hacer ese tipo de ataques, pues se tiene la pérdida de confianza en los sistemas tecnológicos. Entonces, pues va a haber la necesidad de las empresas e instituciones que dependen de esa credibilidad. O sea, los tipos de riesgos que ocurren cuando hay un ataque. El impacto en la economía, el daño a la reputación, y pues los riesgos para la seguridad nacional fueron que WannaCry se propagaba por medio de la vulnerabilidad, como les comento, del MS17010, que los hackers aprovecharon. Y justamente un mes antes, la misma agencia ya había mandado un parche arreglando ese problema. ¿Qué pasa? Que pues las mismas personas responsables de los dispositivos no actualizaron debidamente los dispositivos. Esa es una importancia que se debe tener y que ya se tiene muy probablemente, de tener siempre los dispositivos actualizados para evitar este tipo de ataques que se pudieron haber evitado. Entonces, pasamos a lo que es el análisis del impacto. El ataque de WannaCry afectó a objetivos
tan notables como es el Servicio Sanitario Nacional del Reino Unido. Se extendió como el fuego por la hojarasca de infección que infectó en un solo día a más de 2.300 equipos, como lo vengo comentando. ¿Y contra quiénes se dirigió? Pues la mayoría de los incidentes se produjeron en Rusia, China, Taiwán, India, Brasil, países que son potencias actualmente y en esos tiempos obviamente más Asia, que fue Asia, la mayoría son de Asia, a excepción de Brasil, que es de América. Atacó empresas como FedEx, empresas de transporte, universidades, agencias gubernamentales, quizá el Ministerio de Seguridad Pública China, Instituto Nacional de Salud en Colombia, hasta Colombia llegó. Entonces, tenemos lo que es la implementación de las estrategias. Pues la primera sería implementación de medidas de seguridad, tener siempre como medida de seguridad el firewall, el antivirus. Estos pueden ayudar a prevenir y a detectar ataques con anticipación. La actualización de seguridad. Es fundamental tener actualizado el software de nuestros sistemas, ya que nos sirve para protegernos de ataques o virus. Como comentaba, la misma agencia ya había hecho un parche para evitar que gente aprovechara la vulnerabilidad del Eternal Blue. Y justamente porque no se actualizaron con el debido tiempo es que ocasionó todo esto. Y la tercera pues sería la gestión de vulnerabilidades, que es un proceso continuo que protege toda la superficie de ataque de una empresa, ayuda a mitigar las debilidades de las aplicaciones y la red, creando un entorno más seguro y así disminuir las incidencias de seguridad que sufre una organización. De hecho, de ahí surgió, bueno, no es que surgió, pero se dio más importancia a lo que es el análisis del malware, que así fue como Marcus Hutchins, que fue el que logró desestabilizar este ataque, fue que lo pudo erradicar. ¿Por qué? Porque este malware intentaba conectarse a un dominio de un dominio web inexistente. Entonces, él hizo análisis del malware buscando el origen de cómo se manejaba ese malware o ransomware, como le dicen. Entonces, una vez que él intentó conectarse a un dominio de web inexistente, activó el botón o el interruptor de emergencia oculto de este malware deteniendo el ataque. O sea, así de fácil y solamente le costó $10. Así que es muy importante siempre actualizar los equipos. Tenemos lo que es la interpretación objetiva del triángulo de la seguridad de la información. El triángulo de la seguridad informática consta de 3: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son 3 pilares que se encargan de brindar una protección a la sensibilidad de los datos que se manejan. En confidencialidad, su objetivo es no permitir el manejo inadecuado de la información por terceros. Sabemos que la información debe viajar por un largo tramo denominado Internet, pero si bien es cierto el tiempo es en milisegundos, para un usuario no se va a dar cuenta y puede ser intervenido por alguien más. Tenemos la integridad, que por lo general, si nos dicen un mensaje para alguien más, hay una gran posibilidad de que ese mensaje no lo transmitamos 100% completo. Ahora, este mensaje puede ser un simple diálogo entre personas e incluso una gran organización que haya sufrido modificaciones en su camino. La finalidad de la integridad es asegurarse de que la información siempre esté completa. Y la disponibilidad, que se encarga precisamente de eso, que el recurso siempre debe estar a la disposición del usuario autorizado, que siempre esté. Pasamos a conocer las tecnologías de la información y comunicación mediante la evaluación de diferentes técnicas de ataque. Tenemos lo que es las herramientas TICS para la evaluación que nos permiten conocer de manera inmediata los resultados alcanzados por un alumno durante el proceso de aprendizaje y detectar problemas en el tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que se produce se puedan tomar decisiones que nos permitan superarlo. Como comentaba, Marcus Hutchins, que era un joven de 22 años, logró proteger el dominio utilizando una versión del sitio guardada en la memoria caché. Esta versión era capaz de gestionar niveles de tráfico superiores y el kill switch resistió. ¿Cómo se detuvo el ataque? Pues algunos dicen que no se puede saber con certeza las motivaciones de los autores de WannaCry,
pero se tiene la teoría de que esta función de consulta de dominio se incluyó en WannaCry para que el ransomware o el malware pudiera comprobar si estaba dentro de un espacio seguro. Y pues, ¿qué es un espacio seguro? Pues es una herramienta del anti-malware, lo contrario, es una máquina virtual que se ejecuta por separado del resto de sistemas y redes. Ofrecen un entorno seguro para ejecutar archivos no fiables y ver lo que hacen. Se especula que los generadores de este ataque, pues, Corea del Norte, no se sabe, son meras especulaciones. Entonces, resultados de la encuesta. Aquí tenemos unas imágenes, no son completas, pero puse la mayoría de las que vi que eran las más importantes porque también agregué preguntas abiertas y aquí solamente hay una de las respuestas más, de las primeras respuestas que había, obviamente eran más. Y tenemos que era una de las preguntas que cada cuando lee las políticas de privacidad y términos de condición al momento de aceptar, la gran mayoría de las respuestas fueron que no, que nunca las leen. Y eso es una verdad, casi es muy raro que alguien lea las políticas de privacidad y términos de condición. Después, ¿qué tan informado se siente sobre los delitos cibernéticos? El 66% de los votantes de esta encuesta pusieron que estaban algo informados y luego el restante fue poco. No hubo una respuesta concreta de que sí había gente muy informada. Esto quiere decir que desconocemos en gran medida las técnicas que se deben de tener para tener una buena seguridad en nuestros dispositivos. Y no solamente en nuestros dispositivos, también en otros objetos que usamos, como son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, nuestros datos personales, que son las tarjetas como las tarjetas de identificación oficial. Y después, la siguiente sería, ¿sabe lo que significa el aceptar los cookies al navegar en una página web? La gran mayoría puso que no. El 66% puso que no, el 33% puso que sí. Es muy, si bien no nos afectan los cookies, pero sí es muy importante conocer qué se basa esto. Después, en las siguientes preguntas es, ¿ha sido víctima de algún delito cibernético? Ahí sí fue una respuesta dividida entre sí y no, del 50%, porque no todos los ataques cibernéticos son como los que estamos presentando en este caso, que afectan a millones, simplemente son los más comunes como son robo de identidad, hackeo de cuentas de redes sociales como Facebook, Instagram, hackeo de números como WhatsApp. Esto casi siempre le pasa a los adultos mayores que desconocen el uso debido de las redes sociales, olvidan las contraseñas o dependen de alguien más para que les puedan dar acceso a sus cuentas y confían en cualquier persona y pues pierden las cuentas. O que se meten a links que te aparecen en redes sociales, o con las típicas cadenas, le picas al link y pues pasa lo que es el hackeo o el robo de identidad, el robo de información. Y en una de las preguntas abiertas que se agregaron ponen, ¿qué haría si experimentara o qué hizo en caso de haber experimentado algún delito informático? La mayoría pone que denunciar en redes sociales, al CODE, se puede, pero es muy raro ver eso. Denunciar en redes sociales igualmente, bloquear cuentas bancarias, tratar de recuperar información importante y algunos ponen pues sentir pánico o intentar buscar consejos en Google. Todo es válido ante esto. Y pues en conclusión, el video lo voy a poner al final en un link aparte. Y pues en conclusión, ¿qué podemos decir? El ataque de WannaCry marcó un antes y un después en la seguridad global. Fue un recordatorio brutal de los peligros del ransomware y la importancia de mantener los sistemas actualizados y protegidos, como lo he estado comentando. Esto se pudo haber evitado si desde un principio se hubiera se hubiera actualizado como se tenía planeado, pero no ocurrió y pasó lo que tenía que pasar. Y con esto concluimos lo que es la exposición del caso real del PIA de la materia de seguridad de tecnologías de la información. Con esto finalizo mi exposición. Agradezco mucho a los presentes, al docente que está impartiendo esta materia y finalizamos con esto. Muchas gracias.